chicos, ¿cómo están? Qué alegre verlos otra vez en una clase nueva. ¡Qué emoción! Otra vez haciendo tareas y cosas lindas para Dios, ¿verdad que sí? Bueno, nos vamos a poner en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios porque como personas espirituales tenemos que orar, ¿verdad que sí? Y decirle a Dios gracias por esos momentos que nos regala. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema. El tema se llama Los discípulos oran. Mira, aquí coloqué hoy un discípulo. ¿Cómo se llama? Discípulos. Los discípulos de Jesús, al igual que los apóstoles, también sentían la necesidad de poder orar. Entonces, ellos se daban cuenta de que Jesús se alejaba, se iba a una montaña o se iba al silencio. ¿Y para qué se iba ahí? Bueno, Jesús se alejaba para hacer oración. Por lo tanto, eso que ellos miraban en Jesús les gustaba y les agradaba, porque esa era la fuerza y la energía que Jesús iba a traer para poder atender a todas las personas y poderles hablar de esas cosas importantes que tenían que cambiar en la humanidad, ¿verdad que sí? Bueno, hoy también nos las dice Jesús. Nosotros también, al igual que los discípulos y los apóstoles, también tenemos que desear esa oración. Y te recuerdas, la semana pasada nosotros vimos el tema Jesús nos enseña a platicar con Dios. Y aprendimos esos pasos del Padre Nuestro. Pero también aprendimos los pasos de la oración. Cómo alejarme del mundo y poder hacer los momentos de oración. Y te recuerdas, hablamos de una pizza. Tenemos que ansiar la oración como la pizza que nosotros comemos. Así como comemos el pan, los pasteles, las gaseosas, así tenemos que desear la oración. Y dice el primer paso para hacer nuestra oración, agradecerle a Dios. Luego tenemos el segundo paso, que es reconocernos pecadores. En el segundo pedazo nos reconocemos pecadores. En el tercer pedazo, nosotros dice que le tenemos que decir que Él es el dueño y Señor de todo lo creado, el dueño de nuestra vida. Dice que le tenemos que dar un espacio. Muy bien. También en el número 4 dice hacer el tiempo de las 24 horas del día que Él nos regala, darle a Él un tiempo para hacer oración. También en el paso número 5 dice escuchar en silencio. También se puede hacer oración de meditación. Meditar también lo podemos hacer en el silencio. Me alejo, me retiro y puedo meditar en Jesús. Cómo hacía las cosas, cómo trataba a su mamá. Puedo meditar también las Sagradas Escrituras. Y también, por último paso, tenemos el momentito en que nosotros lo tenemos que alabar y bendecir. Decirle el momentito donde nosotros le alabamos y le bendecimos por todo lo creado. Y le podemos platicar porque esa oración personal es lo que nosotros tenemos que hacer con Jesús. Pero hay otra palabra que es lo mismo, pero con un sentido diferente. Se llama rezar. Los apóstoles querían aprender a orar, pero nosotros también podemos aprender a rezar. Y para eso
Jesús nos ha dejado en la Biblia el Padre Nuestro, ¿sí? El Padre Nuestro lo tenemos aquí desglosado en 7 partes y como introducción un saludo. Eso lo aprendimos en el video anterior. Por lo tanto, en mi anotación dice: Dios está pendiente de nosotros y lo sabe todo. Y lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Él lo sabe todo. Él conoce hasta lo que vamos a decir y lo que va a pasar en el futuro. Él es el dueño del tiempo. Por lo tanto, lo que sale de nuestra mente por nuestros labios, ¿sí? Él ya lo sabe. Y para ello nosotros tenemos que desear estar con Jesús, estar con Él en un momentito de oración. Él siempre se alegra al escucharte, ¿sí? Cada vez que nosotros oramos o rezamos las oraciones escritas, Él se va a alegrar mucho. Cuando los apóstoles le dijeron: enséñanos a orar, el corazón de Jesús se puso emocionado porque Él sabía que los apóstoles querían ser personas orantes, personas de oración. Recuérdate que después ellos se quedan haciendo todo lo que Jesús hizo. Y si no hubieran aprendido a orar, no hubieran podido realizarlo. Los discípulos sentían la necesidad de orar porque veían a Jesús y no sabían cómo hacerlo. Jesús les tuvo que dar una enseñanza. Jesús les tuvo que haber dado una lección. Y por eso los discípulos y los apóstoles querían comer de lo que Él hacía. Querían comer espiritualidad. La oración era el alimento para ellos, fortalecerlos en medio de todo ese mundo de la sociedad. También dice: orar es una necesidad del ser humano. Te voy a contar. En el libro del Génesis, en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, nos habla de que Dios hizo al ser humano. Lo hizo de barro, lo formó entre sus manos de barro. Pero al verlo, Él vio que no se movía. Entonces le sopló su espíritu, le sopló su propio aire a esa imagen que había hecho con sus manos y le hizo, lo sopló. Y adivina dónde lo sopló: en la nariz. Por eso nosotros respiramos por la nariz, porque Dios nos dio la vida con su aire divino en la nariz. Entonces nos pasó su espíritu, nos pasó su aire. Por eso nosotros, desde el primer hombre en la tierra, somos personas espirituales y tenemos que anhelar en estos momentos de oración estar con Jesús, estar con Dios y poder orar y rezar. Dice: orar es trascender nuestra espiritualidad. Trascender quiere decir ir más allá, ir más lejos de lo que nosotros podemos ir. Fíjate que los santos que miramos nosotros en la iglesia, ellos rezaban. Cualquier momentito ya estaban rezando. Y en algún momento hay unos santos que se han elevado, se han así arrodillados, se miran como que están en el aire. ¿Por qué? Porque se compenetran tanto en la oración que ellos se olvidan del tiempo y se olvidan de dónde están. Y los que han dado testimonio son las personas que han vivido con ellos. Así es de que nosotros tenemos que ir más allá de la oración. No pensar en es que ya se hizo tarde y no se apura a rezar. ¡Ay, qué aburrido! Tenemos que ser personas de espiritualidad. Sin tiempo y a destiempo tenemos que orar. Y por último, dice: los seres humanos somos seres espirituales con el aire de Dios. Con el mismo aire de Dios nosotros estamos respirando. Mira.
ese aire Dios nos lo dio desde la nariz, desde el momentito en que nos dio vida, nos pasó su espíritu. Por eso tenemos que ser personas orantes, ¿sí? Bueno, hemos aprendido que los discípulos querían ser igual que Jesús en la oración. ¿Tú quieres ser igual que Jesús? ¿Sí? Bueno, hay que cumplirlo, ¿verdad que sí? Cuesta, no es fácil. Se comienza con una palabra, 2 palabras y luego seguimos. Cuando sintamos, hasta rezamos un rosario, ¿verdad que sí? Bueno, y cuando la abuelita esté orando por ahí, pégate a la abuelita y entonces le dices, te acompaño. Y entonces ahí vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad que sí? Bueno, hemos finalizado. Y la tarea, como siempre, está en Classroom. Solo quiero pedirte un favor, que revises tus notas, porque hay chicos que todavía dice ahí que no tienen tarea. Seguramente que sí la tienen o que la enviaron a un clic donde no es. Así es de que hay que revisar cuánto tienen de nota. Y si no, me escriben a mi correo y yo les puedo explicar, ¿verdad que sí? Bueno, hasta pronto chicos, a hacer bien la tarea, ¿oyen?